Hay un momento silencioso, punzante, irreversible, cuando una persona deja de esperar que el mundo la entienda. No es dramático, no hay público, ni aplausos, solo silencio. El tipo de silencio que se instala en tus huesos cuando comprendes que nadie vendrá a arreglarlo, que nadie se queda despierto por la noche pensando en tu dolor. Y en ese silencio, algo antiguo despierta. Una fuerza que no suplica, que no explica y que no necesita ser vista. Ese es el momento en que dejas de actuar y empiezas a convertirte. Porque el mundo puede ser indiferente, pero tú no tienes por qué ser impotente. Los estoicos lo entendieron mucho antes que nosotros. El poder comienza cuando mueren las expectativas. Y en esa muerte empieza tu verdadera vida. Si eres alguien que está listo para dejar de buscar validación y empezar a cultivar poder interior, considera suscribirte. Como un voto silencioso contigo mismo, un paso hacia una vida basada en disciplina, claridad y autorrespeto. Porque aquí no perseguimos los aplausos del mundo, construimos lo que el mundo no puede ignorar. La mayoría de las personas lleva una fantasía silenciosa, que su sufrimiento es visible, que si sufren lo suficiente, alguien intervendrá, que si lo expresan de la forma correcta, alguien los entenderá. Es una esperanza suave, a menudo no dicha, arraigada en cómo nos criaron. Si estoy dolido, el mundo se preocupará. Pero luego llega la vida. El dolor es ignorado. Las lágrimas pasan desapercibidas, el teléfono permanece en silencio, y entonces algo cambia. Empiezas a ver la ilusión tal como es, no un reflejo de tu valor, sino un reflejo del caos que consume a los demás. Todos están luchando contra algo que nunca verás del todo, igual que ellos nunca verán del todo lo tuyo. Y si construyes tu identidad sobre ser visto, pasarás la vida sintiéndote invisible. Ese dolor silencioso de ser pasado por alto no es crueldad, es realidad. Y si miras con atención, quizás esté intentando enseñarte algo importante. Cuando somos jóvenes, creemos que el dolor merece reconocimiento, que si sufrimos, alguien nos debe consuelo. Pero la verdad es que la vida no reparte medallas por resistir, no envía ángeles cuando estás de rodillas. Simplemente sigue adelante. La gente continúa con sus vidas, los amigos olvidan, los desconocidos siguen desplazándose, no por maldad, sino porque están ahogándose en sus propios problemas. Puede sonar duro, pero duro no significa falso. Y aquí viene la extraña vuelta de tuerca. Esa comprensión, por dolorosa que sea, es el primer paso hacia la libertad. Porque cuando dejas de esperar que el mundo responda a tu dolor, dejas de esperar. Dejas de congelar tu vida con la esperanza de que alguien note que estás atrapado. Empiezas a moverte por razones que no tienen nada que ver con los aplausos. Carl Jung dijo una vez, el mundo te preguntará quién eres, y si no lo sabes, el mundo te lo dirá. Pero lo que no dijo, lo que aprendes por experiencia, es que la mayoría de la gente no pregunta porque le importe. Pregunta para encajarte en una caja que le resulte cómoda. No te ven a ti, ven su idea de ti. Y cuando dejas de actuar para esa mirada, por fin empiezas a vivir para algo real. Hay una especie de tristeza que llega al darte cuenta de que no eres el protagonista de la historia de nadie más que de la tuya propia. No es rechazo. Es simplemente gravedad. Nadie te debe comprensión. Nadie está obligado a tomarte de la mano en la niebla. Y aunque eso pueda hacer que el mundo parezca más frío, también hace que tu mundo interior arda con más fuerza. Porque ahora eres tú quien enciende el fuego. Ya no esperas a que alguien lea entre líneas tu silencio. Ya no esperas que tu crisis silenciosa sea advertida y suavemente reparada por alguien que simplemente lo pille. Ahora lo pillas tú. Y eso lo cambia todo. Esa decepción que antes escocía se convierte en otra cosa. Se convierte en claridad.
Y la claridad es la primera libertad verdadera. Aquí es donde los estoicos encontraron su fuerza, no en quedar intactos ante el dolor, sino en negarse a externalizar su sanación. Marco Aurelio se recordaba cada día: no malgastes lo que queda de tu vida especulando sobre los demás. En otras palabras, deja de esperar que alguien más vea tus heridas y nombre tu valor. Cuanto más te centras en ser visto, menos te ves a ti mismo, e irónicamente, más invisible te vuelves. Te conviertes en ruido en la vida de otro en lugar de señal en la tuya propia. Pero cuando por fin sueltas la esperanza de que otros presencien tu sufrimiento y le den peso, es cuando empiezas a construir algo indestructible. No porque seas más duro, sino porque eres más claro. Empiezas a notar cuánto de tu identidad estaba moldeada alrededor de ser visto, alrededor de la creencia de que alguien, en algún lugar, debería preocuparse. Y cuando no lo hicieron, lo tomaste como algo personal. Pero aquí está la verdad que nadie quiere admitir. Que la gente no se preocupe no significa que no valgas. Solo significa que son humanos, imperfectos, abrumados, distraídos, igual que tú. El juego nunca fue sobre ser visto. Fue sobre despertar al hecho de que siempre has estado observándote a ti mismo. Has sido el único testigo del peso completo de tus pensamientos. Eso no es una maldición, es un regalo, porque significa que tú eres quien tiene el poder de cambiar tu narrativa, no ellos. Tú. Hay poder en ser invisible. Hay claridad en caminar sin necesitar público. Epicteto dijo: no expliques tu filosofía, encárnala. Y eso es lo que ocurre cuando dejas de esperar ser visto. Empiezas a convertirte, no por atención, no por reconocimiento, sino porque algo dentro de ti se niega a seguir siendo pequeño. El dolor que antes parecía insoportable se convierte en tu plano. El silencio que antes te atormentaba se convierte en tu maestro. La soledad que antes te asustaba se convierte en tu hogar. Y cuando ese cambio ocurre, ya no necesitas anunciar tus heridas. Simplemente las llevas de otra forma, no como carga, sino como prueba de que seguiste adelante. Así que quizás ser pasado por alto no fue la tragedia que creías, quizás fue el comienzo. La muerte lenta y silenciosa de la ilusión y el nacimiento de algo real, algo sólido, algo que ya no busca validación porque está demasiado ocupado construyendo algo permanente. No necesitas ser visto para convertirte en alguien grande. Necesitas verte a ti mismo con claridad, con honestidad, sin adornos. Ahí es donde todo cambia. Ahí es donde empieza tu vida de verdad. Cuando nadie escucha, ocurre algo inesperado. Empiezas a escucharte a ti mismo. No la voz superficial que repite lo que los demás esperan de ti, sino la más callada, la de debajo, la que has ignorado porque no era lo bastante fuerte para competir con el ruido del mundo. Pero en ausencia de aplausos, el silencio echa raíces. Empiezas a oír tus propios pensamientos con más claridad, no como ruido de fondo, sino como guía. Al principio es extraño, incluso incómodo. Estás acostumbrado a comprobar tu reflejo en los ojos de los demás. Pero cuando esos ojos se apartan, aprendes a verte desde dentro. Y entonces algo cambia. Empiezas a moverte de otra forma. No porque alguien te lo diga, no porque alguien crea en ti, sino porque tú decidiste aparecer sin testigos, sin animadores, sin alguien que te sostenga la puerta. La autosuficiencia no llega en un estallido de confianza. Llega despacio, a menudo disfrazada de soledad. Un día te despiertas y te das cuenta de que nadie está preguntando cómo estás. Y en lugar de derrumbarte, empiezas a construir. Empiezas a tomarte en serio a ti mismo, no porque los demás lo hagan, sino porque te has cansado de esperar. ¿Cuántas veces has detenido tu crecimiento esperando que alguien te diera permiso para continuar? Esperando que dijeran que era el momento adecuado, el movimiento correcto,
la dirección correcta. Y si ese permiso nunca llega, y si nadie te dice nunca que estás listo, te quedarías congelado para siempre, o reclamarías por fin la autoridad que siempre fue tuya. Ahí es donde empieza el verdadero poder. No en ser elegido, sino en elegirte a ti mismo. El mundo nos enseña a buscar validación como si fuera oxígeno, pero los estoicos sabían que la paz no se encuentra en la popularidad. Se encuentra en la disciplina. Epicteto dijo: ninguna persona es libre si no es dueña de sí misma. La libertad no viene de ser apoyado. Viene de saber que, incluso cuando no lo seas, seguirás adelante. Que incluso cuando la sala esté vacía, harás el trabajo de todos modos. Y no por amargura, sino porque el trabajo importa. Porque tú importas. Cuando entiendes eso, aparecer deja de ser una actuación. Se convierte en un acto de autorrespeto. Y en ese silencio se forma una nueva relación. No con el mundo, sino con tu propia mente. Empiezas a confiar más en ella. Le preguntas qué necesita. Escuchas el cansancio en tu cuerpo, el tirón en tus entrañas, el fuego en tu pecho. Dejas de externalizar tu intuición. Dejas de vivir reactivamente. Carl Jung dijo: quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Ese despertar no se siente como un gran avance dramático. Se siente como decisiones pequeñas y constantes que construyen una base bajo tus pies. Empiezas a cumplir tus promesas contigo mismo. Sales a caminar, escribes las palabras, dices que no cuando algo te agota. No son actos ruidosos, pero construyen algo que nadie puede ver desde fuera. Confianza. Y la confianza en ti mismo es la moneda de la libertad. Hay una fuerza silenciosa que se desarrolla cuando comprendes que eres tu propio plan de respaldo, cuando el silencio ya no te asusta, cuando no necesitas anunciar cada movimiento ni explicar cada sentimiento, cuando no suplicas que alguien note que lo estás intentando, porque tú lo sabes. Sabes el esfuerzo que estás haciendo, sabes las tormentas por las que has pasado, sabes lo que costó seguir aquí, eligiendo el crecimiento en lugar del colapso. Eso no es arrogancia, es integridad. Ya no actúas para el mundo, te conviertes para ti mismo. Seguirán habiendo momentos de duda, momentos en los que desearías que alguien dijera: te veo, pero ahora no dependes de ello. Ya no te desmoronas en su ausencia. Te llevas a ti mismo con la tranquila conciencia de que has ganado tu propio respeto. Y eso es raro. Eso es lo que hace que la gente se detenga cuando entras en una sala. No porque exijas atención, sino porque tu energía dice: no la necesito. Séneca escribió: el mayor imperio es dominarse a uno mismo. Y dominarse a uno mismo no parece perfección. Parece constancia frente a la invisibilidad. Parece hacer lo que importa incluso cuando nadie aplaude. Parece mantener tus estándares altos incluso cuando nadie mira. Cuando construyes desde ese lugar, ya no dependes de estructuras externas. Te conviertes en la estructura. No te derrumbas cuando alguien se aleja. No te deshaces cuando alguien te malinterpreta. Porque tu fundamento nunca se construyó sobre su comprensión. Se construyó sobre claridad, sobre decisiones silenciosas tomadas en soledad, sobre la fuerza de despertarte y seguir adelante una y otra vez. Porque eso es lo que has elegido ser. Y esto es lo más importante. Una vez que empiezas a depender de ti mismo de esta forma, dejas de resentir a los demás por no ser lo que necesitabas. Los liberas. Dejas de esperar que regresen, que noten, que expliquen. Ya no atas tu progreso a su presencia. Avanzas de todos modos, no con frialdad, sino con gracia. Te vuelves libre, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque ya no define el camino. Lo llevas, pero ya no te lleva a ti. Eso es lo que parece la verdadera autosuficiencia.
no una ausencia de necesidad, sino una profunda firmeza interior que dice: aunque nadie me vea, aunque nadie venga, aunque nadie ayude, seguiré adelante, porque esta vida es mía para vivirla, y no esperaré a nadie para que me dé permiso de convertirme en quien siempre estuve destinado a ser. Vivimos en un mundo que recompensa la exposición. Todo sentimiento debe compartirse, toda herida exhibirse, todo momento de lucha convertido en contenido para que otros puedan comentarlo. Cuanto más visiblemente roto estés, más atención recibes. Pero no toda atención es sanadora. Alguna es vacía. Alguna te mantiene dependiente de ser visto como herido para sentirte conectado. Y lentamente, sin darte cuenta, empiezas a representar tu dolor. Empiezas a editar tu sufrimiento, a empaquetarlo para obtener compasión. Conviertes emociones reales en contenido, creyendo que así te acercarás más a los demás. Pero no es así. Solo hace que tu sanación sea propiedad pública. Lo que una vez fue sagrado se consume. Lo que una vez fue tu mundo interior se convierte en una historia para que otros la sigan y olviden. Hay una diferencia entre honestidad y actuación emocional. Una viene de la profundidad, la otra del hábito. Una es silenciosa, la otra ensayada. Y a la mayoría nunca nos enseñaron la diferencia. Confundimos expresión con sanación. Pensamos que, solo porque hablamos de algo, ya lo hemos trabajado. Pero a veces, cuanto más hablas de una herida, más viva la mantienes. No todo necesita ser narrado. Algunas cosas necesitan ser sentidas, soportadas, integradas en silencio. Los estoicos no eran insensibles, eran serenos. Creían en sentir profundamente, pero sin dejar que esos sentimientos controlaran la trayectoria de sus vidas. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: sé como el acantilado contra el que rompen continuamente las olas. Permanece firme y doma la furia del agua a su alrededor. No quería decir reprimir la emoción, quería decir no convertirla en actuación, dejar que se convierta en presencia. Nos han condicionado a creer que el silencio es debilidad, que si no expresamos cada sentimiento estamos escondiendo algo. Pero algunas cosas no están destinadas a ser compartidas. Algunas partes de tu historia son sagradas precisamente porque solo te pertenecen a ti. Mantener algo privado no significa que te avergüences. Significa que estás protegiendo algo valioso. Y eso inquieta a la gente, porque el silencio no puede ser diseccionado, no puede ser compadecido ni alabado. Exige espacio, crea misterio, y el misterio, en un mundo adicto al acceso, se siente amenazante. Carl Jung hablaba a menudo de la sombra, las partes de nosotros que enterramos o proyectamos. Pero también dijo: la soledad es para mí una fuente de sanación que hace que mi vida valga la pena. La verdad es que no toda forma de sanación necesita ser visible. Algunas de las transformaciones más profundas ocurren cuando nadie mira, cuando estás sentado con tus pensamientos, cuando eliges no responder, no probar, no explicar, cuando dejas que tus emociones pasen a través de ti sin necesitar que sean vistas, gustadas o validadas. Eso no es represión, es soberanía. Es fácil confundir lo ruidoso con lo fuerte, pero la fuerza no siempre es ruidosa. A veces es silenciosa y quieta y completamente desinteresada en ser comprendida. No tienes que demostrar tu crecimiento, no tienes que narrar tu sanación en tiempo real. Puedes guardarla para ti y dejar que los resultados hablen más tarde. Y esa paciencia, esa negativa a actuar, es lo que te da poder, porque significa que tu paz no está en negociación pública. Hay una belleza especial en volverte inexplicable, en ser alguien que ya no comparte cada moretón emocional solo para recibir suavidad a cambio.
Aprendes que no todo el mundo merece acceso a tu lucha, no porque te escondas, sino porque has dejado de ofrecer tu dolor como forma de ganar conexión. Cuando dejas de transmitir tus heridas, dejas de atraer a personas que solo están ahí para observar el daño. Y lentamente empiezas a atraer a quienes respetan lo que has construido en silencio. Séneca dijo: ningún hombre es más infeliz que aquel que nunca enfrentó la adversidad, porque no se le permite probarse a sí mismo. Pero una vez que has enfrentado la adversidad y has crecido con ella, no necesitas exhibir las cicatrices para justificar tu fuerza. No necesitas seguir abriendo heridas para recordar a los demás lo que soportaste. Ya se lo has demostrado a ti mismo. Eso basta. El momento en que comprendes que tus emociones no son moneda de cambio por atención, dejas de gastarlas tan a la ligera, empiezas a proteger tu vida interior como algo raro, porque lo es. Y en esa protección encuentras claridad. Te das cuenta de cuánta energía gastaste explicando lo que no necesitaba explicación. Sientes cuánta fuerza perdiste pidiendo ser comprendido por gente que no tenía la profundidad para comprenderse a sí misma. Ves cómo la multitud celebra la vulnerabilidad, pero olvida mencionar que la verdadera vulnerabilidad no es exposición, es discernimiento. Es saber cuándo hablar y cuándo callar. Es elegir quién ve al verdadero tú y quién solo ve la superficie. No necesitas que el mundo valide tus emociones para que importen. No necesitas convertir tu dolor en arte solo para justificar que duele. Puedes sostener ese dolor en silencio. Puedes sanar sin exhibición. Puedes llorar sin público. Y cuando lo haces, ocurre algo increíble. Dejas de temer el silencio. Empiezas a sentirte en casa dentro de él, porque ya no se siente como abandono, se siente como regreso. Un regreso a ti mismo, un regreso a lo real. No hay nada malo en expresar emoción. Pero cuando la expresión se convierte en actuación, te roba tu poder. La soberanía comienza el momento en que eliges presencia sobre actuación, el momento en que dejas de explicarte para sentirte seguro, el momento en que comprendes que tu paz no es frágil, está forjada en la soledad. Y cuando los demás ya no pueden predecirte a través de tus patrones emocionales, empiezan a respetar la profundidad a la que no tienen acceso. No porque te hayas vuelto más frío, sino porque te has vuelto más sabio. No le debes a nadie un asiento en primera fila para tu sanación, y no necesitas sangrar en público para demostrar que eres humano. Algunas cosas están destinadas a ser guardadas cerca del pecho. Algunas verdades están destinadas a ser susurradas solo a ti mismo. Eso no es esconderse, es madurez. Y en un mundo que glorifica el ruido, ese tipo de silencio se convierte en su propia forma de rebelión, en su propia forma de libertad. El rechazo se siente personal porque toca algo primitivo en nosotros. La necesidad de pertenecer, de ser vistos, de ser aceptados tal como somos. Pero a menudo, lo que parece rechazo es en realidad redirección. No fuiste descartado porque te faltara valor. Fuiste apartado porque tu profundidad no podía ser digerida por ojos superficiales. Tu silencio fue confundido con ausencia, tu autocontención con frialdad. Fuiste malinterpretado no porque fallaras al expresarte, sino porque llevas una frecuencia a la que la mayoría no está sintonizada. Eso no te hace equivocado, te hace raro. El mundo, en su mayor parte, no reconoce los matices. Celebra lo fácil de etiquetar, lo fácil de consumir, lo fácil de predecir. Así que cuando no encajas en esas cajas limpias, te vuelves incómodo. Y en un mundo que corre a categorizar, lo incómodo suele ser descartado antes de ser explorado. Es fácil interiorizar eso como un defecto, pensar: si fuera más ruidoso, si sonriera más, si suavizara mis bordes, quizás me aceptarían. Pero esa es la trampa. Creer que tu valor reside en ser legible para los demás. No fuiste hecho para encogerte hasta caber en su comprensión.
Carl Jung escribió: el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. No en quien los demás pueden entender fácilmente, no en quien encaja en el molde, sino en quien eres cuando nadie mira y has dejado de intentar ser aprobado. Ese tipo de autenticidad suele costar comodidad, invita a malentendidos, requiere soledad, pero también crea espacio para una transformación más profunda, una que no está impulsada por aplausos, sino por alineación. Llega un punto en que dejas de interpretar el rechazo como pérdida y empiezas a verlo como claridad. Cada persona que te pasa por alto, cada espacio que no te acoge, cada silencio que sigue a tu presencia, todo revela algo, no sobre tu valor, sino sobre dónde no pertenece tu energía. Esa visión es inestimable, te ahorra años de autoduda, te enseña a invertir donde eres valorado, no solo tolerado, y una vez que lo aprendes, dejas de buscar explicaciones. Dejas de preguntarte por qué alguien no te eligió. Comprendes que no ser elegido fue la bendición, porque te devolvió a ti mismo. Hay una revolución silenciosa que comienza cuando dejas de intentar ser comprendido. Empiezas a redirigir toda la energía que antes gastabas en ser visto hacia construir algo de verdad, algo que no necesita explicación, algo que se sostiene solo. Un cuerpo de trabajo, un estilo de vida, una disciplina. Pasas de la escasez emocional intentando constantemente probar tu valor a la soberanía psicológica, donde tu existencia ya no está en debate. Ahí es donde tu centro de gravedad se mueve hacia adentro. Ya no te mueves por aprobación ni te tambaleas por el rechazo. Te vuelves sólido. Y las personas sólidas son magnéticas. No porque busquen atención, sino porque llevan algo estable en un mundo que gira demasiado rápido. La gente seguirá malinterpretándote. Creará historias para dar sentido a tu silencio, a tu ambición, a tus límites. Déjalos. No eres responsable de corregir cada narrativa falsa. Marco Aurelio dijo: la opinión de 10.000 hombres no tiene valor si ninguno sabe del tema del que habla. Tú eres el tema. Y la mayoría no te conoce de verdad. Solo ven destellos, fragmentos, proyectan, asumen, simplifican. Y aunque antes eso te molestaba, ahora lo ves como lo que es: ruido. El momento en que sueltas la necesidad de corregir el ruido, tu enfoque se afila, haces más, duermes más profundo, te mueves con más limpieza, porque ahora tu vida ya no está construida alrededor de ser percibido correctamente, está construida alrededor de ser vivida con verdad. Hay una paz inmensa en eso. Dejas de gastar energía explicando tu proceso, tus prioridades, tu silencio. No justificas por qué te has callado, por qué te has ido, por qué has puesto límites. Simplemente los vives, no como defensa, sino como extensión natural del autorrespeto. Te conviertes en alguien que se mueve con convicción, no con comentarios. Y con el tiempo eso crea distancia, no entre tú y los demás, sino entre tú y el ruido que una vez nublaba tu mente. El rechazo se convierte en revelación cuando comprendes que no te encogió, te esculpió, te mostró dónde no ir, en quién no convertirte, por qué no conformarte. Cada puerta que se cerró aclaró la dirección, cada silencio afinó tu voz, cada traición profundizó tu discernimiento. Lo que antes parecía exilio, ahora se siente como espacio, espacio para construir, espacio para respirar, espacio para por fin convertirte no en alguien aceptable, sino en alguien innegable. Y este cambio del deseo de ser visto a la elección de convertirte, lo cambia todo. Dejas de hablar para ser oído y empiezas a hablar para construir. Dejas de entrar en salas para probar tu valor y empiezas a entrar sabiéndolo ya. Dejas de preguntarte si eres demasiado callado, demasiado intenso, y empiezas a preguntarte si el espacio es demasiado pequeño para tu verdad. Dejas de disculparte por tu profundidad y empiezas a protegerla. Eso no es arrogancia,
es llegada. Así que, si te han pasado por alto, déjalo ser tu iniciación. Si te han malinterpretado, déjalo ser tu punto de inflexión. No estás aquí para explicarte hasta encajar en la comodidad de alguien. Estás aquí para convertirte en alguien cuya presencia reescribe la sala. Y eso comienza cuando por fin comprendes que el rechazo no es el final de tu valor, es el comienzo de tu claridad. La gente habla de la soledad como si fuera algo de lo que escapar, como si la ausencia de otros significara ausencia de valor. Pero la soledad, cuando se elige con intención, no es aislamiento, es transformación. No te encoge, quema todo lo que no te pertenece. Al principio se siente como silencio, un silencio pesado y resonante, donde el ruido del mundo se desvanece y solo quedan tus propios pensamientos. Pero lentamente ese silencio se afila, se convierte en un espejo que no miente. Y lo que ves ahí, en ausencia de distracciones, no es tu debilidad, es tu fundamento. La soledad no te destruye, revela lo que siempre estuvo ahí debajo del ruido, el ansia de aprobación, el impulso de complacer, las sutiles actuaciones que ni siquiera sabías que estabas dando. Esas cosas empiezan a derretirse en el horno de estar solo, y en su lugar se forma algo más duro, algo real. Es en esa quietud donde empiezas a encontrarte honestamente, no la versión de ti curada para los demás, no la identidad moldeada por expectativas u obligaciones, sino la materia prima de tu mente, tus valores, tus miedos. Y para muchas personas, eso es exactamente por lo que la soledad resulta tan aterradora. Porque cuando ya no queda nadie a quien impresionar, nadie a quien perseguir, te quedas por fin con la verdad. Sin actuación, sin ediciones. Solo tú. Y aunque al principio pueda sentirse como pérdida, en realidad es el comienzo de la libertad. Epicteto escribió: no son las cosas las que nos perturban, sino nuestros juicios sobre ellas. En la soledad, esos juicios se hacen visibles. Empiezas a darte cuenta de cuántos de tus pensamientos no son tuyos, de cuántos de tus miedos vinieron de la voz de otro, de cuánto de tu identidad se construyó sobre evitar el rechazo en lugar de buscar la verdad. Ahí es donde comienza la alquimia interna. La incomodidad no desaparece, pero se transforma. Lo que antes se sentía como soledad empieza a sentirse como privacidad. Lo que antes se sentía como exilio empieza a sentirse como claridad. Empiezas a oír tu propia voz más alta que las opiniones del mundo. Y esa voz sin censura, sin pulir, sin miedo te enseña cómo vivir. Comprendes que la paz no se encuentra en una agenda llena ni en una sala llena. Se encuentra en la presencia, en poder sentarte contigo mismo y no huir. Eso no es desapego, es maestría. Carl Jung dijo: el hombre que mira hacia afuera sueña, el hombre que mira hacia adentro despierta. La soledad es lo que te obliga a mirar hacia adentro, a despertar, y con ese despertar viene una responsabilidad. Ya no puedes culpar al ruido de tu confusión, ni a los demás de tu estancamiento. Ahora eres solo tú, y ahí es donde comienza el poder. Porque en el momento en que dejas de externalizar tu vida, recuperas la capacidad de dirigirla. Ya no esperas que alguien venga a salvarte, validarte o guiarte. Empiezas a construir tu brújula desde dentro hacia afuera, y esa brújula apunta a algo más sólido que la atención. Apunta a la integridad. La mayoría evita la soledad porque no les gusta lo que sienten cuando todo lo demás es despojado. Pero esa incomodidad es exactamente lo que hace el proceso necesario. No te haces fuerte evitando enfrentarte a ti mismo. Te haces fuerte confrontando lo no sanado, lo confuso, lo incierto, y haciéndolo sin público. Esa es la diferencia entre soledad y aislamiento. El aislamiento es huir, la soledad es adentrarse más.
y en ese lugar más profundo se forma tu resiliencia. Silenciosamente, constantemente, sin aplausos. Empiezas a tomar decisiones de otra forma, no desde ¿será esto aceptado?, sino desde ¿está esto alineado? Empiezas a confiar más en tus instintos, porque has pasado tiempo con ellos. Has escuchado lo suficiente para separar intuición de inseguridad. Y ese nivel de autoconocimiento no se puede enseñar. Tiene que ganarse a través del silencio, del espacio, del tipo de quietud mental que te enseña a llevar tu propio peso. Ese tipo de claridad no grita, no se anuncia, pero los demás lo sienten en la forma en que hablas, en la forma en que te mueves, en la forma en que ya no persigues lo que antes te destrozaba. La soledad afila tus límites. Dejas de decir sí solo para no decepcionar a alguien. Dejas de participar en conversaciones que agotan tu espíritu. Aprendes que no es cruel, es honesto. Y la honestidad, cuando se cultiva en soledad, se convierte en una forma de vivir. Ya no necesitas probar nada. Ya no necesitas justificar tu distancia ni explicar tu enfoque. Simplemente lo vives. Porque has hecho el trabajo en silencio y ahora tu energía habla por sí misma. Séneca escribió: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. La soledad te ayuda a ver la diferencia. Te saca de desastres imaginados, de narrativas falsas y miedos heredados. Te planta en lo real. Y en esa tierra crece algo inquebrantable, un sentido del yo que no cambia con las modas, una dirección que no vacila cuando te malinterpretan, una fuerza que no es ruidosa, pero sí duradera. Cuando regresas al mundo después de tiempo solo, regresas distinto, no distante, sino deliberado, no amargado, sino con límites. No hablas para ser oído, hablas porque tus palabras vienen de la quietud, no del ruido. No te dejas influenciar fácilmente, no te sacuden fácilmente, porque sabes en qué suelo te apoyas. Lo construiste tú mismo, un momento silencioso tras otro. Así que no, la soledad no es castigo, es preparación. Es el campo de entrenamiento para la confianza en uno mismo, el autorrespeto y la autodirección. No es donde la vida termina, es donde empieza a profundizarse. Y la persona que ha aprendido a caminar por su propia mente sola y despierta, se convierte en alguien a quien el mundo no puede mover fácilmente, porque ya no pertenece al ruido, pertenece a sí misma. Llega a un punto de inflexión silencioso en toda vida, en que la versión de ti, que una vez parecía esencial, empieza a desmoronarse. No con un estruendo dramático, sino con una erosión lenta e innegable. El viejo yo, el que necesitaba aprobación, el que se doblaba para encajar en espacios demasiado pequeños, el que ensayaba palabras solo para gustar, empieza a sentirse pesado, anticuado, falso. Intentas llevarlo un poco más por costumbre, por miedo, quizás por culpa, pero pesa, se endurece y finalmente empieza a pudrirse. Eso no es fracaso, es evolución. Cuando algo muere dentro de ti, no siempre es una pérdida. A veces es el primer aliento de algo más profundo, el comienzo de una existencia más honesta. Al principio es desorientador. Ya no te sientes del todo tú mismo, pero tampoco puedes volver atrás. La máscara ya no encaja. Los viejos patrones resultan agotadores. Dices menos, pero lo que dices lleva más peso. Dejas de explicar, no porque no tengas nada que decir, sino porque ya no sientes la necesidad de ser comprendido por todos. La persecución de aprobación se desvanece y en su lugar crece algo firme. Te mueves con más intención. No llenas el silencio por nerviosismo. No interpretas tu personalidad para hacer más cómoda a la gente. Simplemente estás como una montaña, quieta, atenta, inmóvil. Es curioso cómo responde la gente cuando ocurre este cambio. Algunos se alejan. Otros preguntan, ¿qué ha cambiado? Dirán que pareces más frío,
más distante, menos divertido. Lo que realmente perciben es que has dejado de ponerte disponible para un trabajo emocional al que nunca te apuntaste. Has abandonado el juego de la constante reafirmación, de ser excesivamente agradable. Ya no eres adicto a gustar, y esa ausencia incomoda a la gente, porque ahora ya no pueden predecirte. Y la impredecibilidad en alguien que antes se conformaba se siente amenazante para quienes aún se aferran a versiones antiguas de quién eras. Pero esto es lo que no ven. Esa versión de ti tenía que irse, tenía que desprenderse para que por fin pudieras moverte libremente, para que dejaras de editar tu verdad, para que encajara en la narrativa de otro. Carl Jung escribió: no podemos cambiar nada hasta que lo aceptamos. La condena no libera, oprime. No mataste a tu viejo yo por odio, lo superaste por verdad. Dejaste de condenar tu necesidad de espacio, tu deseo de soledad, tu anhelo de una fuerza más simple y silenciosa. Y en esa aceptación, el viejo yo fue liberado, no como castigo, sino como rito de paso. No necesitas explicar este proceso a los demás. Las personas que realmente lo entienden no preguntarán. Y las que no lo entienden, nunca estuvieron destinadas a caminar con la siguiente versión de ti. Empiezas a notar quién respeta tu silencio y quién solo te conocía por tu ruido. Te das cuenta de quién valoraba tu esencia y quién solo amaba tu accesibilidad. Esa claridad duele, pero es necesaria. Separa lo estacional de lo permanente. Refina tu círculo. Limpia el desorden emocional que eras demasiado educado para desechar. Y crea espacio para la alineación. Marco Aurelio escribió: el obstáculo a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Eso es lo que es. La desaparición de tu viejo yo se siente como pérdida, pero abre un camino donde ya no persigues conexión, sino que la atraes por estar sólido. Un camino donde no necesitas ser conocido por muchos para sentirte conocido dentro de ti mismo. Ya no buscas espejos en los demás, encontraste tu propio reflejo y es suficiente. Hay algo sagrado en convertirte en alguien que ya no necesita anunciar su cambio. No lo publicas, no haces campaña por reconocimiento, simplemente vives distinto, y la diferencia se vuelve imposible de ignorar. La gente lo siente en tu energía, en tus decisiones, en tu desapego de dramas menores. Perciben una calma en ti que no puede fingirse, porque vino con un precio. Se ganó en el silencioso desmantelamiento de tu antiguo yo, en las noches en que lo dudaste todo y aún así elegiste continuar, en los momentos en que quisiste explicar, pero elegiste evolucionar en su lugar. Ya no te disparan las mismas cosas, ya no te atraen las mismas conversaciones, ya no sientes el tirón de estar constantemente disponible. Y al principio eso se siente como soledad, pero luego se convierte en otra cosa: libertad. Porque comprendes que nunca estuviste realmente conectado a esas personas, a esos lugares, a esos roles. Estabas conectado a quien tenías que convertirte para permanecer allí. Y ahora esa persona ya no existe. Séneca dijo: todo nuevo comienzo viene del final de otro comienzo. Esto no es solo un cambio de mentalidad, es un renacimiento. Y como todos los renacimientos, al principio es silencioso, infravalorado, no celebrado, pero increíblemente real. Y con el tiempo se vuelve innegable, no porque lo anuncies, sino porque lo encarnas. Te conviertes en alguien que se mueve con tranquila autoridad, que no necesita explicar sus valores porque los vive. Alguien cuya ausencia habla tan fuerte como antes hablaba su presencia, no por orgullo, sino por paz. El viejo yo era necesario, te trajo hasta aquí. Aprendió las lecciones duras, absorbió las heridas, luchó por pertenecer. Pero su tiempo ha terminado. No le debes nada salvo gratitud y liberación. Y ahora, en su lugar,
te encuentras más claro, más fuerte, sin disculpas. Ya no miras atrás buscando validación, ya no te estiras hacia adelante en desesperación, sino que estás aquí, ahora, entero. Y eso, más que nada, es lo que te hace imposible de categorizar, porque has dejado de ser lo que el mundo te dijo que fueras. Te has convertido en quien siempre estuviste destinado a ser. La verdadera presencia no viene de cuánto dices, ni de cuán alto lo dices. Viene de cuán poco necesitas decir. Hay un tipo de poder silencioso en alguien que ha dejado de buscar validación, un peso en su quietud. Lo sientes cuando entra en una sala y no intenta controlar el espacio, simplemente está. No necesita anunciar su presencia porque su energía la lleva por él. No fuerza ser notado y aún así es a quien todos miran. No es arrogancia, no es actuación. Es la confianza de alguien que ya no tiene hambre de permiso para existir. En un mundo obsesionado con las apariencias, ese tipo de contención es raro, y porque es raro, es magnético. Empiezas a darte cuenta de que la verdadera fuerza es silenciosa, no escondida, sino desinteresada en la actuación. Es el producto de alguien que ha encontrado su miedo y se ha sentado con él, que ha atravesado el dolor sin convertirlo en espectáculo, que no necesita posturear ni inflarse porque no opera desde la inseguridad. Ya ha mirado al abismo y ha regresado sin necesitar probarle nada a nadie. Carl Jung dijo: el hombre que no ha pasado por el infierno de sus pasiones nunca las ha superado. Cuando has hecho ese tipo de trabajo interno, cambia cómo te mueves, cambia cómo hablas, o cuán a menudo eliges no hacerlo, porque ahora el silencio se convierte en declaración. Dejas de reaccionar a cada opinión, dejas de defender cada movimiento, suelas la compulsión de aclararte ante quienes están comprometidos con malinterpretarte, no por apatía, sino por alineación. Comprendes que si alguien no siente tu valor, ninguna cantidad de palabras lo hará verlo. Y si alguien sí lo siente, no tendrás que convencerlo. Así que conservas tu energía. Hablas solo cuando importa. Y cuando hablas, la gente escucha. No porque seas más alto, sino porque eres selectivo. Tus palabras no estaban dispersas, estaban ganadas. No eran sobre ser oído, eran sobre expresar algo real, algo arraigado. Hay poder en ese desapego. No el frío que aleja a la gente, sino el autocontenido que no se aferra a resultados. Cuando ya no dependes de la gente para afirmar tu valor, los liberas de la responsabilidad de cargar con tu identidad y te liberas a ti mismo del constante tirón de necesitar gustar, ser validado o alabado. Esa libertad te hace ligero, pero también te hace pesado a los ojos de los demás, porque ahora tu autoposesión es algo que pueden sentir e inquieta a las personas que aún se miden a través de los ojos ajenos, porque al encontrarse con alguien que no necesita la multitud, se ven obligadas a enfrentar que ellas quizás aún viven para ella. Marco Aurelio escribió: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debería ser una buena persona. Sé una. Esa es la esencia de mandar sin palabras. No intentas impresionar, simplemente encarnas lo que valoras. Y la ironía es que cuando dejas de intentar impresionar, a menudo te vuelves inolvidable. No porque gritaras, sino porque tu silencio tenía profundidad, porque tu quietud tenía dirección, porque no intentabas ganar la sala. Estabas arraigado en algo más profundo que la actuación. La gente confunde desapego con desinterés. Pero el verdadero desapego es la forma más alta de claridad. Significa que puedes participar sin ser absorbido, puedes estar presente sin ser performativo, puedes cuidar sin aferrarte. Y esa claridad habla más alto que el carisma. Porque cuando alguien no puede ser sacudido por el juicio, no puede ser provocado a reaccionar exageradamente, no puede ser influenciado por halagos o críticas, empieza a sentirse como una fuerza inmóvil. Y no solo respetamos las fuerzas,
Nos ajustamos a su alrededor. Esto es lo que separa a los sólidos de los hambrientos de atención. Los sólidos no compiten por el foco, llevan su propia luz. No persiguen el próximo cumplido ni la conexión basada en actuación. Están construyendo algo silencioso pero duradero. Algo que no se derrumba cuando la sala se queda en silencio. Algo que no cambia con la opinión pública. Y la gente lo nota. Siempre lo hace. Porque en una cultura que recompensa lo ruidoso, los constantes se vuelven misteriosos. Los que no necesitan probarse empiezan a sentirse como si ya hubieran probado algo mucho más importante: el dominio de sí mismos. No hay necesidad de perseguir reconocimiento cuando te mueves con intención. No hay necesidad de explicar tu ritmo cuando confías en tu timing. Cuanto menos dices, más espacio tienen los demás para sentir lo que eres. Y cuando tu presencia está construida sobre profundidad, no sobre actuación, deja una huella, no porque fuera ruidosa, sino porque estaba arraigada. Epicteto dijo: primero di a ti mismo quién quieres ser, y luego haz lo que tengas que hacer. El poder silencioso se construye sobre ese principio. Decides quién eres y luego lo vives, no por aplausos, sino por alineación. Así que, si alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas comandan atención sin pedirla, esta es la razón. No la persiguen, no la piden, simplemente se mueven en alineación con quienes son. Y ese tipo de presencia, arraigada en quietud interior, siempre habla más alto que el ruido. No necesita gritar, simplemente es. Hay una extraña libertad que llega el momento en que dejas de necesitar cuidado, no porque te hayas vuelto amargado o insensible, sino porque por fin has superado la ilusión de que tu fuerza debería depender de cómo te traten los demás. Es el punto donde ocurre un cambio sutil pero permanente dentro de ti. El mundo ya no tiene el mismo poder para sacudirte. Su silencio no te inquieta, sus aplausos no te seducen. Empiezas a moverte desde otro lugar, desde un centro que no pide permiso, que no suplica ser visto y que no se desmorona cuando es ignorado. Esa es la paradoja. Solo ganas verdadero poder cuando dejas de necesitar que te rescaten, no del dolor, sino de la incomodidad de estar solo en tu verdad. Durante mucho tiempo nos enseñan a creer que el cuidado de los demás equivale a seguridad, que debemos ser escuchados para sentirnos reales, comprendidos para sentirnos válidos, abrazados para sentirnos completos. Pero hay una verdad más profunda debajo de todo eso. El poder no es algo que te dan por atención, amor o reconocimiento. Es algo que se construye en silencio, ladrillo a ladrillo, con las elecciones que haces cuando nadie mira. Por eso, cuando dejas de anhelar los recursos emocionales de los demás, ocurre algo extraordinario. Empiezas a convertirte en tu propia fuente, y cuando lo haces, te das cuenta de que nunca fuiste impotente, solo estabas esperando permiso para ser fuerte. Carl Jung dijo: lo más terrorífico es aceptarse a uno mismo completamente. Y ahí es donde comienza esta nueva forma de poder, con la aceptación, no solo de tus fortalezas, sino de tus miedos, de tu oscuridad, de tus decepciones, de tus necesidades no satisfechas. Aceptas que quizás nunca te entiendan, que quizás nadie te ame exactamente como siempre quisiste, y en lugar de luchar contra ello, exhalas. Dejas de resistir lo que es. Dejas de intentar controlar cómo se sienten los demás contigo. Y en esa rendición surge una nueva forma de control, no sobre personas ni resultados, sino sobre ti mismo. Dejas de explicar cosas que no necesitan explicación. Dejas de entregar pedazos de tu alma a cambio de consuelo temporal. Ya no te haces más pequeño para ser digerible. Ya no doblas tu voz para evitar tensión. Simplemente te plantas en tu vida, desplegado, sin editar, y dejas que las fichas caigan donde caigan.
Algunas personas se alejarán, otras se acercarán. Pero nada de eso cambia quién eres, porque ahora eres tú quien define tu valor. Has dejado de externalizarlo. Has dejado de perseguir amor como prueba de existencia, y por eso ya no eres frágil, estás arraigado. No significa que dejes de sentir, no significa que te cierres ni que camines por la vida intocable. Significa que dejas de esperar que el cuidado externo arregle lo que solo la claridad interna puede arreglar. Dejas de convertir tu sanación en un proyecto grupal. Comprendes que la paz se construye sola y se mantiene protegiendo esa soledad, no invitando constantemente a otros a validarla. Ya no necesitas ser reflejado en los ojos de alguien para saber que eres completo. El espejo ahora es interno y no te distorsiona. También dejas de temer la desconexión, porque la conexión más profunda, la contigo mismo, ya está establecida. Eso es lo que te hace fuerte, no frío, no distante, sino autocontenido. La gente puede venir e irse, puedes amar y ser amado, pero tu fundamento no tiembla con su presencia o su ausencia. Eso no es desapego de la vida, es participación en tus propios términos. Y eso es lo que parece la verdadera autonomía. Dejas de ser un invitado en tu propia mente, te conviertes en el arquitecto. Marco Aurelio escribió: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Comprende esto y encontrarás fuerza. Cuando tu atención ya no está enganchada a quien te nota, quien se preocupa, quien aplaude o quien se queda, rediriges esa energía hacia adentro, no en aislamiento, sino con intención. Empiezas a hacer preguntas distintas. No, ¿por qué me trataron así?, sino, ¿qué puedo construir con lo que queda? Empiezas a convertir tu dolor en disciplina, tu silencio en estrategia, tus decepciones en diseño, porque ya no estás atrapado. Ya no estás congelado esperando la próxima ola de validación que te lleve adelante. Te has convertido en la corriente. Este tipo de poder, esta fuerza silenciosa, arraigada, intocable, no es algo que te entregan por buena suerte o las personas adecuadas. Se forja en el momento en que dejas de necesitar que los demás te encuentren, y en su lugar te encuentras a ti mismo donde estás. Y desde ese punto de encuentro surge algo más honesto, un yo que ya no está editado para agradar, una dirección que ya no está influida por el miedo a ser malinterpretado, una vida que por fin es tuya, no prestada de las expectativas de otros, sino poseída. Te conviertes en alguien que se mueve con claridad, no con desesperación. Alguien que puede sostener espacio para sus propias emociones sin derramarlas en cada interacción. Alguien que no se derrumba cuando los aplausos cesan, porque nunca construyó su ritmo alrededor del ruido de ellos. No necesitas ser seguido para sentir que vas a algún lugar. Sabes a dónde vas. Y por eso, la gente empieza a sentir tu gravedad. No porque la exijas, sino porque ya no la necesitas. Y eso es raro. Así que cuando dejas de necesitar cuidado, no confundas ese cambio con pérdida. Es un regreso, una recuperación, un afilado. Has recuperado lo más importante: la capacidad de guiarte a ti mismo, de caminar a través de la decepción sin doblarte, de ser invisible sin desaparecer, de ser malinterpretado sin abandonarte a ti mismo. Ahí es donde todo cambia. Ahí es cuando la vida empieza a moverse a tu favor. No porque el mundo de repente te entienda, sino porque has dejado de necesitar que lo haga. Y en ese espacio te conviertes en algo inquebrantable, no porque nacieras así, sino porque lo elegiste una y otra vez hasta que tu mente por fin creyó que ya era suficiente. No necesitas ser visto para volverte poderoso. No necesitas ser comprendido para volverte completo. El momento en que dejas de esperar que el mundo se preocupe es el momento en que empiezas a moldearte en algo que no puede ignorar.
silenciosamente, completamente, sin disculpas. Gracias por caminar este camino conmigo hoy y por formar parte de sabiduría y fortaleza estoica. Sigue construyendo, sigue convirtiéndote.